Bienvenidos a un espacio de VLA Global donde compartimos experiencias con los distintos profesionales y en esta ocasión con un invitado muy especial donde podemos destacar algunas de las herramientas que son más utilizadas por los profesionales de la contaduría, tanto contadores preparadores como contadores auditores. Nos acompaña Alejandro Quiseno, MVP, que ya vamos a charlar qué significa estas siglas y estos reconocimientos internacionales. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Edmundo, por invitarme a tu espacio. Bueno, Alejandro Quiseno ha sido una persona que se ha destacado en el medio por realizar herramientas destinadas a los profesionales de la contaduría pública y a las áreas contables en general. No solamente para los profesionales, sino las mismas áreas que se desempeñan en todo lo que corresponde a la parte financiera y contable. Alejandro, ¿por qué Excel? ¿Por qué te fuiste por esa línea del Excel? Bueno, primero que todo, Excel siempre fue mi pasión y pues en mi época era el viejo Lotus, la vieja herramienta Lotus 1, 2, 3 y pues eso me dejó muy buena impresión en mis primeros inicios hace más de 20 años como auxiliar contable. Y recuerdo las herramientas que desarrollaban los ingenieros de sistemas y eran en esa herramienta Lotus. Y las primeras macros que se tienen noticia fueron diseñadas en el Lotus. Entonces ahí tuve el contacto con eso y me pareció algo espectacular. Y yo por ahí vi que era una manera de facilitarnos mucho el trabajo y la vida pues para todas las personas de área contable y administrativa. Con relación a eso implica una parte de programación. ¿Tú fuiste autodidacta en la parte de programación o cómo hiciste ese primer abordaje de lo que es ya pues obviamente nosotros trabajamos el Excel, pero tú que eres una persona que se ha especializado y que le ha logrado sacar el mayor provecho a la herramienta, que donde se necesitan herramientas de programación, ¿cómo fue ese abordaje de esa programación? Bueno, siempre ha sido de la mano de los libros. He tenido, siempre uno de los hábitos que he tenido era buscar en las librerías qué material había sobre el tema de Excel. Y tuve unos libros que me parecieron muy importantes, pues fue cuando ya empecé a indagar un poco más de material. Pero en mis inicios tuve amigos, y siempre fueron amigos de las áreas de sistemas que me comenzaron a dar las primeras pautas sobre cómo hacer una macro y algunas cositas de Excel, las tablas dinámicas. Ya en eso estamos hablando de hace 20 años, donde ya explotábamos esas herramientas. Y fue gracias al poder de la amistad que me fueron orientando y llevando. Pues. Alejandro, con este logro que tú muy amablemente has compartido, que es el MVP, donde una entidad internacional y de la talla de Microsoft se fija en ti, que queremos resaltar precisamente ese logro que has obtenido. Primero que todo, y antes de mencionar que no es solamente este año, sino que ya lo has logrado varios años, sí. ¿Qué significa, no como sigla MVP, que es el Most Valuable Professional, sino ¿qué es lo que se obtiene? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué es lo que has hecho tú para que una entidad como Microsoft se haya fijado en ti y te haya otorgado este reconocimiento por ya, este sería el 4º año? Sí, señor. Bueno, a este programa puede acceder cualquier persona que desee profundizar y ser influenciador de la herramienta. De hecho, son muchos los youtubers que se han postulado para ser MVP, pero el programa te exige unas métricas. Más que todo te piden es que hagas aportes, más que todo sin ánimo de lucro. Y ellos pues hacen las mediciones, pues el número de descargas de los archivos, el número de vistas de los videos, ellos utilizan la herramienta Google Analytics para ver las estadísticas y los ratings, y también se enfocan en el contenido como tal. Por ejemplo, una entrada al blog, por ejemplo, que tenga que ver con el software ilegal,
de pronto no tiene muchas vistas, pero para ellos es importante ese tema. Entonces son una de las cosas que ellos también miran, el contenido de qué es lo que está haciendo la persona a la cual está aspirando a tener el reconocimiento como MVP. La primera ruedita del año 2014 la obtuve porque el primer libro que escribí, que se llamaba Excel aplicado a la auditoría, contabilidad y administración, pues lo coloqué para libre descarga en internet, y ese libro alcanzó más de 100.000 descargas, y pues yo mostré esos logros, y a ellos les llamó mucho la atención eso. ¿Eso fue en el año 2000? Ese fue el del 2000. En el 2013 fue que me postulé, y ellos en el 2014 es que finalmente... O sea que tú has venido obteniendo este reconocimiento ya durante esos 4 años consecutivos, desde el 2014, 15, 16 y ahora 17, que abarca hasta el 2018. Sí, señor, sí, señor. Y pues es una cosa que a veces uno le da dudas de si realmente lo alcanzará nuevamente. Ok. Pero es algo que... porque cada año es como volver a comenzar de cero, por decirlo de alguna manera. Sí, hay que mostrar nuevamente el logro, los aportes, hay que continuamente hay que estar alimentando en la página de ellos, en el enlace que todos los MVP tenemos, hay que estar alimentando constantemente los artículos, los videos, las herramientas que estamos compartiendo, y todos los MVP están colocando esa información, y eso está ahí disponible para todo el mundo. De pronto es algo que la comunidad de internet o la ciberaudiencia no conoce, pero es algo que está allí. ¿Sí? Para nosotros nos pareció un logro muy destacable, que me parece a mí, algunas personas, y así yo mismo se lo manifesté de manera personal a Alejandro, creemos que los únicos logros son los que se obtienen en las universidades. Y un logro de carácter internacional es un logro no fácil de realizar, y por eso nos pareció supremamente destacable, al punto de que precisamente quisimos invitar a Alejandro a esta pequeña charla, que él mismo nos cuente, que en su manera él de verlo pareciera que fuese muy sencillo, pero definitivamente las entidades internacionales son muy rigurosas en la calificación, porque si ustedes colocan videos de YouTube, Alejandro, eso salen millones, yo no creo que miles, son millones de videos, y lograr pues un reconocimiento que entendía en Colombia no hay muchas personas que tengan este logro. Sí, de hecho, en la categoría de Excel, porque el MVP cubre todos los productos de Microsoft, en categoría de Excel en Colombia tenemos 3. Pues en el tema de Excel fui el primero que lo logró, y cuando comienzo a hacerle difusión a eso, pues las demás personas comienzan a postularse, y desde esa época, en el 2015, lo logra el colega Alfonso Lenis, también es de la ciudad de Cali, y el colega Andrés Rojas de la ciudad de Cúcuta. Ellos también logran el MVP, ellos tienen sus canales de YouTube, y también suministran cursos gratis y una gran cantidad de ayudas. Yo me he enfocado el target ha sido el Excel para contadores, auditores y registradores fiscales, aprovechando pues mi experiencia, la escuela que tuve en PricewaterhouseCoopers, estuve en Millán y Asociados, estuve a cargo de los costos de Gatorade, fui jefe de costos en una multinacional farmacéutica, Eli Lilly Interamérica, que ya creo que es como la número 3 del mundo. Entonces, toda la experiencia que tuve de escuela en áreas contables, en auditoría, entonces pues lo he combinado con el tema del Excel, y ya voy a cumplir 10 años de estar pedaleando en el tema de este tema del Excel, y pues gracias a Dios me ha ido muy bien. Ya precisamente abordando esto, y como tú bien lo manifiestas, la persona que se ha concentrado en el gremio del área contable y financiera, pues ha sido tú. Yo quisiera que tú nos compartieras algunos ejemplos o casos que has llevado a cabo con la herramienta para el uso de los contadores entre la parte profesional y la parte de auditoría, el contador preparador y el contador que ejerce la parte de auditoría. ¿Cómo han sido esos aportes que tú has realizado?
Bueno, para el tema de la auditoría, pues tuve la fortuna de estar en el equipo de PricewaterhouseCoopers aportando de manera pues indirecta. Mi área era el outsourcing contable, pero nosotros le damos a veces apoyo al equipo de auditoría. Y pues realmente el Excel es una herramienta, la hoja de cálculo por excelencia que utilizan prácticamente todos los contadores y todos los auditores. Todos sus papeles de trabajo son realizados en hojas de cálculo, en hoja de cálculo Excel. Desafortunadamente el Excel se ve como de una manera en la cual, esto es un término que me gustó mucho, que me lo dijeron los colegas de Medellín, se carpintea mucho con el Excel, se utiliza como si fuera una máquina de escribir. Todo lo que se transcribía en máquina de escribir, se utiliza el Excel como si fuera igual. Todos los informes se transcriben allí y no se explota el potencial del Excel como herramienta, claro. Sí, él tiene unas herramientas de análisis de bases de datos, tiene el asunto de las tablas dinámicas. Ahora desde el Excel 2010 le incorporaron la Power Pivot. Ahora ya está incluida en la versión 2013 y 2016, y eso es otro mundo porque le han incorporado el motor del SQL al mismo Excel, y eso ya es capaz de hacer relacionar una gran cantidad de tablas, e incluso en tiempo real, información de internet, y hacer unos informes espectaculares. Entonces la invitación siempre es a que profundicen por su cuenta en todo lo que el Excel nos ofrece. En cuanto a lo que nos puede dar el Excel para el área de auditoría, ustedes han visto que los auditores hacen algo que se llama los papeles de trabajo. Correcto. Esos papeles de trabajo son una cantidad de cédulas sumarias que a su vez los auditores les toca llenarlas. Pero en ese llenado de información requiere prácticamente una redigitación que absorbe mucho tiempo. Y estamos viendo que los chicos que hacen auditoría pues mantienen trabajando contra el tiempo, porque primero tienen sus tiempos de desplazamiento hacia el cliente, los agarran los trancones, luego el tiempo de espera en las recepciones, finalmente tiempo real de trabajo podríamos estar hablando de una hora, hora y media, porque tienen que volver a salir al trancón común de sus ciudades. Entonces ese llenado de papeles de trabajo, eso es muy complicado de hacer, sin hablar del archivo como tal de los papeles de trabajo, que es algo muy sensible y que es algo que hay que hacer. Además, perdona que te interrumpa ahí, además la obligatoriedad por parte de los estándares internacionales de documentar las auditorías, sí, que de por sí ya demanda, que es una obligación y un requerimiento, toda la documentación pertinente del trabajo de auditoría que se esté realizando. Sí. Entonces, ¿cómo aportamos ahí, o cómo apoya ahí la parte del...? Bueno, el Excel es muy posible, en lugar de tener que de llenar esa gran cantidad de papeles de trabajo en Excel, se pueden crear cédulas sumarias dinámicas usando la herramienta tabla dinámica de Excel. Lo que habría que tener es tener toda la información contable del cliente, que cuando un equipo que hace revisoría fiscal, tiene toda la potestad para pedir esa información. La pediría, organizaría la información en forma de base de datos de Excel para poder explotar la ventaja que es la tabla dinámica. Y la tabla dinámica te suple la cédula sumaria, y sería una cédula sumaria dinámica. Y entonces ya nada más en ese tema estaríamos reduciendo dramáticamente los tiempos de esa carpintería que le estoy hablando, porque no hay que volver a llenar eso, sino que prácticamente la tabla dinámica del Excel es como un reporteador, es un pequeño software reporteador que tiene el Excel allí, y ese reporteador te puede construir los informes que tú necesitas. Puedes organizar tus cédulas sumarias arrastrando los campos de subgrupo, organizar los terceros de mayor a menor, hacer unos gráficos de Pareto. Todo eso lo puedes sacar más rápido los equipos de auditoría si se meten en el tema pues de usar un poquito más el Excel. Además que las tablas dinámicas permiten cuadros de comandos para poder manejar filtros, análisis de sensibilidad de la misma información, para que, como tú bien lo dices, se pueda obtener un mayor beneficio. O sea que sería extractar la información del aplicativo contable, pasarla a Excel, y ya en Excel, ubicada allí, ya poder hacer los análisis respectivos de acuerdo al programa de auditoría que se tenga. Sí, por una parte sería armar los papeles de trabajo con las tablas dinámicas. Otro tema sería ya el tipo de pruebas que se pueden hacer, que es
los tipos de muestreo de auditoría que se hacen. Esas fórmulas de estadística las tiene el Excel, determinar el tamaño de la muestra. Ahí hay algo que hay que trabajar porque a veces uno tiene, en los clientes uno encuentra una gran cantidad de volumen de operaciones. Por ejemplo, una distribuidora de calzado puede tener al mes mover, por decir algo, 5.000, 10.000 comprobantes de egreso, y si va un auditor solamente un día y él físicamente alcanza a revisarse unos 50, 80 comprobantes, ese es un volumen que no le satisface a la muestra. Claro. Entonces ahí es donde hay que mirar muy bien eso para aplicarle la cantidad de mano de obra que examine y la información para llegar pues a tener una muy buena evaluación. Y a veces se pasa por alto eso. Claro, o sea, pero y fíjate que tú has combinado ahí, puede uno colocar, número 1, el modelo estadístico para saber el tamaño de la muestra, sí. Y número 2, incluso poder llegar a un porcentaje de cubrimiento, yo diría, sería exagerado decir que casi del 100%. No, con el sistema del muestreo, no, eso es imposible. Okay. Ahí lo que yo propendo, por decirle a los colegas cuando hablo de ese tema, es tratar de hacer un rastreo al 100% de las operaciones usando las herramientas de Excel. Por ejemplo, uno puede revisar en una base de datos todas esas transacciones que de pronto están violando la dinámica de la cuenta o los movimientos que no tienen que ver con la operación. Por ejemplo, un recibo de caja. Uno podría, de pronto no es material encontrar que nos acrediten un recibo de caja, lo acreditan y el débito podrían estarlo colocando en una cuenta 5160, por ejemplo, de depreciación. Como quien dice, me pagaron con depreciación. Entonces uno al sacar el muestreo, esas cosas podrían pasar por alto. Pero si colocamos que Excel nos haga una tabla dinámica que nos cruce la información, que incluso ese fue el tema que le coloqué, que le mandé al señor Hernando Bermúdez en la revista Contrapartida, le dije que haciendo una tabla dinámica que nos cruce la información por tipo de documento contra el subgrupo, podemos encontrar entonces el tipo del documento, recibos de caja y qué cuantía nos la movió por su grupo de cuenta. Entonces ahí mismo de inmediato la tabla dinámica te va a resaltar por allá abajo 5160 en el recibo de caja y no dices ¿esto qué es? Entonces fíjate que el Excel, al ensamblar la tabla dinámica, él hace, eso le llaman un cubo o cruza de información por tipo de documento y su grupo. Entonces uno empieza a mirar, esta está normal, esto es normal, entonces uno salta ahí. ¿Esto qué hace aquí? Entonces uno le puede hacer doble clic al campo y él ahí mismo extracta la base de datos y te muestra recibo de caja tal, hecho tal día. Te hace el filtro directamente. Se mete al sistema y dice qué usuario hizo eso. ¿Sí? Por esa solamente con ese cruce, y venga, se lo explico un poquito más, sería tener toda la base de datos de la contabilidad. Puede ser de un mes o de un año. Y sería separarle el tipo del documento. El tipo y número del documento a veces viene en un solo campo. Entonces hay que extractarle el tipo del documento en una columna aparte. Por ejemplo, el RC, recibo de caja, el CE, comprobante de egreso, o el código que maneje el software contable como tal. Entonces, extractando ese tipo de documento y a la cuenta extractándole los 4 primeros dígitos que corresponden al grupo, entonces con esos 2 campos ya haces un cruce de una tabla dinámica que te cruce el tipo del documento contra el subgrupo. Lo llevas indistintamente cualquiera de los dos el tipo de documento a columna y el subgrupo a filas, y el valor neto, que sería el neto de la operación débito-crédito, lo colocas en el campo de valores y se te forma un cuadrito muy interesante que prácticamente te sirve para hacer un checklist y de inmediatamente vas a encontrar esas transacciones que son sospechosas, que uno puede decir, estos presuntamente llaman la atención, aquí hay algo raro. Y de esa manera podemos como blindarnos un poquito más en ese aspecto. Otra herramienta muy útil son los llamados filtros. Teniendo esta super base de datos en Excel, recordemos que el nuevo Excel, él soporta 1.065.000 filas. Entonces eso es mucho espacio. Si un centímetro, si fuera una fila de hojas, fuera un tamaño de 1 centímetro, estamos hablando de una hoja de cálculo de 10 kilómetros de tamaño virtual. Entonces, ahí cabe mucha información. Entonces, ese cambio se presentó fue en el Excel 2007. Pasaron de 65.000 filas a 1.048.000. Entonces, ahí lo que hicieron la gente de Microsoft hizo ahí un cambio. Eso lo estaban pidiendo a gritos.
que la hoja de cálculo era muy pequeña. Pero ya con eso, pues eso satisface muchísimas necesidades, sobre todo del sector PYME. Entonces, teniendo esa super base de datos, por ejemplo, uno puede hacer un filtro, ya directamente en la base de datos uno puede hacer un filtro que separe todos los CE, comprobantes de egresos, y los que contienen en el detalle la palabra DEP, de devolución. Entonces uno, porque no es normal que una empresa esté devolviendo dineros de pagos de clientes o anticipos de clientes. Entonces uno los encuentra y te aparecen allí. Si existen, el Excel te los filtra y te dice, son estos documentos los que fueron devoluciones que tienen la palabra devolución, sí. O reintegro, o cualquier palabra que uno pudiera llegar a tener. De esa manera incluso se detectan fraudes. Incluso tengo una anécdota que por ahí se detectó uno, pero pues ahí es el otro tema que hay que atacar, es que la auditoría no puede ser posterior y selectiva, no, la auditoría tiene que ser más proactiva, casi que en tiempo real. Y estos cruces de información, el único que puede escudriñar así la información sería la herramienta Excel con esas herramientas que no las estamos explotando convenientemente. Entonces, si hacemos los cruces o las verificaciones de manera semanal, le acortamos la maniobra a los amigos de los fraudes y de los dolos y todo eso. Van a ver, uy, aquí sí están revisando, aquí hay alguien que está pendiente, y lo van a pensar dos veces para querer hacer a veces pasarse de listillos con sus movimientos y eso. Incluso tengo entendido que se puede conectar directamente a la base de datos y trabajar, digamos que en tiempo real, no necesariamente extractando la información, sino conectando la información para que Excel la lea directamente de la base de datos. Sí, es posible. No obstante, algunos programas contables son algo viejitos, entonces incluso el Excel puede entrar a la base de datos como tal, pero a veces ellas están blindaditas porque la casa de software no permite que entre. Entonces, eso tendría que ser, la misma casa de software sería la que debería suministrar esa facilidad a los clientes donde está suministrando el software. Pero el Excel puede entrar y leer directamente las tablas maestras de las transacciones. Porque pues eso sería muy bueno que se permitiera. La dificultad de no poder acceder a eso es que lo que ha llevado a que se crean unos complementos especiales, por ahí hay algunos muy famosos en el mercado, que son unos complementos de Excel que el Excel entra directamente, pero hay que comprar el complemento, y esos complementos también tienen un costo y pues no es nada económico, ¿no? Y es por máquina, por usuario, pero sí sería muy bueno que el colega contador entrara a las bases. Pero la razón por la que no lo permiten es porque al estar leyendo las podrían malograr también. Ah, ya. Perfecto. Entonces es delicado. Tiene que ser una persona pues que sepa lo que está haciendo, porque acceder a las tablas maestras de información podría malograrlas y es delicado que se tiren las bases de datos maestras, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, información que uno pueda tener, a veces yo puedo extractar información, pero lamentablemente hay personas que vuelven y tocan la información que estaba de periodos anteriores y que yo supuestamente ya he revisado. Sí. Eso se podría, digamos, dentro del proceso de cotejar con Excel esas variaciones, por ejemplo. Si tienes una copia de eso, unas copias yo extracté primero una información y luego lo volví a extractar como para confirmar eso. Sí. ¿Podría hacer esa comparación? Sí, de hecho muchas veces uno encuentra que ya se hizo la auditoría sobre un periodo y luego uno encontramos en los viejos tiempos que hacíamos auditoría, volvíamos al año siguiente y volvíamos a mirar saldos y aquí se nos movieron un poquito algunos. ¿Qué pasó? Y eso no debería suceder, sino que pues abren los periodos y vuelven y hacen sus arreglos y eso, y pues a veces esos movimientos no quedan ni siquiera sentados y eso tenía un impacto en los saldos de cierre de fin de año, libros oficiales y todo el cuento. Y son los informes que incluso en su momento fueron los que se utilizaron para reportar a las entidades, y aún así se encontraba que se abría el periodo para volver a arreglar cositas allí en el pasado, y eso no es bien. Pero sí se pueden cotejar las dos bases de datos con un cruce de tabla dinámica y hacerlo. Si no se puede con el tamaño del Excel, el Excel no necesita tener que cargar toda la base de datos, sino que la tabla dinámica le dice que la fuente es base de datos externa. Entonces uno coteja la base de datos backup
contra la que está actualmente y uno le dice crúceme por aquí y verifíqueme si hágame una diferencia por el campo valor o campos débitos o créditos en el comprobante o los comprobantes que son los mismos, que tienen que, entonces la iba a aparecer, todo debería aparecer en ceros de que no hay diferencia, pero puede aparecer algo que si es diferente de cero, allí hubo alteración. Claro, una modificación. Sí. Finalmente, veo que también has incursionado en plantillas de estándares internacionales y de reportes, por ejemplo, que se han pedido a las entidades de control y vigilancia. Cuéntanos de esa última parte que tú has, que digamos que es al menos lo que yo conozco más reciente que tú has hecho con relación a la parte de estándares internacionales. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque resulta que sobre ese tema a veces se ha especulado mucho, o como hay cierto desconocimiento en el mercado sobre el tema, pues entonces a veces te venden la idea de que eso es muy complejo y por lo tanto difícil, que requiere mucho estudio y por lo tanto es muy costoso. Pero la elaboración de un reporte como tal, eso es lo que menos trabajo y complicación tiene. En la parte de normas internacionales, el trabajo pesado está en los reconocimientos iniciales, las mediciones y toda esa serie de manejos que lleva la normativa internacional como tal, y que a veces los viejos software que estaban más con el enfoque tributario lo venían pasando por alto. Pero armar un reporte NIF como tal no tiene mucha complicación, y el Excel tiene muchas maneras de abordar eso. Una de las maneras que yo creo que es la más asequible para los colegas contadores es usando unas fórmulas que se llaman fórmula matricial. Por ejemplo, hay si usted observa, Edmundo, y usted lo debe haber notado, el balance por liquidabilidad NIF guarda mucha similitud con el viejo balance que nosotros utilizamos, el de liquidabilidad. ¿Sí? No siendo así el clasificado. El clasificado ya te dice, la etiqueta cambia si la partida es corriente o no corriente. Incluso en las obligaciones financieras él te dice, en la no corriente, sepáreme la porción corriente de la no corriente. Entonces ahí ya estamos hablando de 3 etiquetas. Afortunadamente el Excel tiene una fórmula que se llama índice con coincidir, pero esa función supliría la función buscar B, pero si uno la vuelve matricial, índice con coincidir, uno puede anidar varios criterios de búsqueda, y esa fórmula te aguanta hasta 64 anidaciones. O sea que la taxonomía como tal, que la taxonomía es un término que se ha copiado de la biología, el reino animal, superreino, clase, todo eso. Ellos tienen una gran cantidad de categorías. Aquí estamos hablando, te hablaba hace un momento de 3 categorías, o sea que hasta 3 niveles. Yo le puedo decir en esa fórmula de índice con varias funciones coincidir, búsqueme si se cumplen esas condiciones, si es la cuenta, si es corriente, y si es no corriente, a su vez téngame en cuenta este otro criterio. Entonces a máximo habrían hasta 3 criterios de búsqueda, y la fórmula te puede hacer ese mapeo. Entonces, con lo cual, si usted tiene un mapa de homologación para mapearlas convenientemente, entonces uno puede hacer encontrar cuál es la etiqueta correcta para llevar un balancito de un viejo método a uno nuevo. Es lo que de pronto el colega Rincón hablaba del isoformo. Él tiene ese término que eso a veces a la gente la desprestó mucho, el famoso isoformo. Resulta que hay unos punticos de donde las estructuras se parecen unas con otras. Eso lo manejan mucho los ingenieros de sistemas. Entonces sí es posible encontrar el isoformo del viejo estilo contable de la estructura de cuentas que teníamos con la nueva estructura que pide las normas internacionales. Entonces uno, a través de este mapeo por varios criterios, es posible pasar del uno al otro. Y esa es solamente una de las maneras, con la formulación matricial, porque también se podría hacer con la tabla dinámica, podríamos hacerlo también con el Excel. También tiene en su módulo programador, aparece el módulo de XML, que ese es el módulo con el cual la DIAN ha hecho el prevalidador de la información exógena. Ellos han hecho todo eso con la herramienta de Excel. El XBRL es un lenguaje que es hijito del XML, que son las etiquetas del lenguaje de los negocios. Y eso se puede construir con el Excel. Por ahí también hay mucho tema muy, muy interesante que abarcar, y que la herramienta Excel utilizada en su nivel avanzado nos podría solucionar muchas cosas. Como todos podemos observar, no solamente es
el premio que se ha ganado, sino la pasión que le imprime Alejandro a su conocimiento, que son los factores que a nosotros nos parece importante de destacar. Y yo sí quiero reiterar en este final de esta charla que esperamos, yo siempre dejo las puertas abiertas a las personas que muy amablemente nos visitan, poder seguir contando con sus valiosos aportes y todo lo que ellos nos puedan ayudar a ver, porque es imposible que uno alcance a ver todas las cosas, sino que se necesita que muchas personas le ayuden a uno a ver lo que de pronto puede ser obvio, Alejandro, pero resulta de que mi conocimiento, mi experiencia, mi experticia no me da para ello, pero entonces para eso hay personas que se dedican a un determinado tema y con el conocimiento o el complemento, la experiencia, o cuando una empresa te encarga un trabajo, uno termina siempre aprendiendo con las relaciones que uno va manejando. De verdad, Alejandro, que para nosotros es un gusto haber compartido al menos este breve tiempo, reiterándote nuevamente las felicitaciones por ese logro internacional, un logro que para nosotros es muy destacable valorar, porque no solamente, estimados amigos, un año, son 4 años consecutivos, y que una entidad como Microsoft haga un reconocimiento a una persona que le ha dedicado tiempo, pero especialmente pasión, a una herramienta que muchos manejamos y que tal vez no le alcanzamos a sacar mucho jugo, como tú lo planteabas, hacemos cosas demasiadamente básicas, sabiendo que la herramienta puede dar muchísimos aspectos. Quedan las puertas abiertas, Alejandro, y esperamos contar contigo en unas ocasiones futuras. Bueno, con mucho gusto, y si usted así me permite su espacio, yo le puedo dar más tipsitos a los colegas. De hecho, dentro de poco voy a iniciar un curso de macros. ¿Cómo es que yo construyo todo esto? Yo por ahí tengo unas macros que hacen las notas, los estados financieros, que ensamblan las NIF, usando la herramienta del Excel, capturando la información que generan los diferentes software controles del mercado. Y es algo que no solamente es la herramienta, sino enseñarla a hacer, porque pues yo trato de no quedarme con nada, sino a la misma persona decirles, miren, yo hago esto así, me meto por la herramienta programador, desarrollador, y voy usando el grabador de macros, y les voy dando los tipsitos para que ustedes puedan, si lo desean, meterse a ustedes mismos, configurar sus propios reportes, lo puedan hacer. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Alejandro, pues todos conocemos, somos seguidores de sus canales, su canal en YouTube, de sus blog que tiene, donde nos comenta diferentes tipos de alcances y noticias. Invitarlos a ustedes a seguir apoyando el trabajo que realiza Alejandro, no solamente viendo, sino también adquiriendo las herramientas que él hace para simplificar el trabajo del área contable, e invitarlos también cuando tengamos algún tipo de trabajo específico a que él lo analice o que pueda llegar a complementar, porque creo que ese tipo de servicios también lo prestas. Sí, e incluso en ese tema que ahora va a venir, es el tema del asunto de las NIAs. Creo que ahí se va a producir un matrimonio muy interesante entre Excel y NIAs. Perfecto. Entonces eso lo podemos trabajar más adelante, sí señor. Correcto. A todos ustedes, un gusto que para nosotros que dediquen este tiempo, y para nosotros compartir los éxitos que realizan todas las personas que están involucrados en todos estos temas contables y financieros. A todos ustedes, muchas gracias, y los esperamos en una próxima ocasión. Muy amables.